Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este curso de mecánica clásica, dinámica aplicada, y vamos a trabajar un poco con oscilaciones, y quiero platicar con ustedes en este momento lo que son las oscilaciones pequeñas. Voy a trabajar la parte de la teoría de las oscilaciones y voy a presentarles un problema bastante sencillo, que es un problema unidimensional. Entonces, bien, el caso de una oscilación en una dimensión, vamos a considerar un sistema con un grado de libertad que puede ser reducible a un problema única y exclusivamente unidimensional, ¿no? Donde trabajamos evidentemente con la coordenada Q. La energía total la podemos expresar de manera general, ¿sí? La vamos a expresar como la energía mecánica total como un medio de un parámetro particular del sistema. En el caso de la energía cinética, sabemos que este parámetro particular es la masa, por la coordenada generalizada, su derivada, que sería la velocidad generalizada, al cuadrado. Y la parte de la energía potencial, esta energía potencial la vamos a escribir en términos de una coordenada generalizada, es decir, es un potencial que depende ¿de qué? Que depende de la posición. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos conocer, y entonces esta va a ser nuestra expresión que vamos a tener. Obviamente, si yo ya puedo construir mi energía mecánica total y de alguna manera yo sé cuánto vale este potencial, digo, ahorita lo estoy indicando, pues evidentemente yo podré construir el lagrangiano. Entonces, donde sabemos que el lagrangiano está construido, se escribe de manera estándar como la energía cinética menos el potencial. Entonces me quedaría un medio de A, que es el parámetro particular del sistema, por Q punto al cuadrado menos la velocidad hemos llamado aquí, perdón, el potencial efectivo, que depende de la coordenada Q, ¿no? Este es un potencial efectivo que más adelante pues vamos a ver cómo podemos construir estos potenciales efectivos, ¿no? Muy bien, entonces esta ecuación de movimiento para Q nos permite obtener a través de la ecuación de Euler-Lagrange las ecuaciones de movimiento, o la ecuación de movimiento para esta sola variable dinámica que tenemos, ¿no? Entonces, pues calculamos la parcial de L con respecto a Q, y evidentemente me queda que esto es la parcial del potencial efectivo que depende de Q con respecto a Q. Como no conozco la forma funcional del potencial efectivo, pues simplemente lo voy a dejar indicado, ¿no? Entonces, así es como voy a dejar la derivada. Sin embargo, para el otro caso que yo quiero calcular la parcial de L con respecto a Q punto, yo sé que ese sí lo puedo calcular. Me bajo el exponente, me queda A por Q punto, y luego es la derivada con respecto al tiempo. Como A es constante, pues entonces me queda Q 2 puntos, ¿no? Y entonces la ecuación de Euler-Lagrange me debería de quedar A por Q 2 puntos menos, ¿sí? Menos la parcial de B efectivo de Q respecto a Q. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que efectivamente yo aquí tengo, pues en cierta manera, pues una especie de potencial efectivo. Bueno, no es una especie, es un potencial efectivo, y su derivada con un signo negativo se parece al gradiente o a menos el gradiente del potencial. Y menos el gradiente del potencial, si el potencial resulta ser un potencial conservativo, entonces yo sé que esto está asociado con una fuerza efectiva conservativa. Entonces, bajo esta condición, pues bueno, la ecuación de Euler-Lagrange me dice que esto debe ser 0. Y si esto es cierto, pues entonces yo puedo despejar de aquí y obtener el valor de ¿quién? El valor de esa fuerza, que debería ser el parámetro por la segunda derivada de Q. Entonces, bueno, hemos utilizado este asunto, y entonces puedo tener dos expresiones para la fuerza efectiva. La fuerza efectiva la puedo obtener entonces como menos el gradiente del potencial, o en su defecto resolver la ecuación dinámica resultante, la ecuación de movimiento que obtengo, ¿verdad? Muy bien, ahora voy a suponer que tengo una posición de equilibrio que le voy a llamar Q0,
y esa posición de equilibrio corresponde a una posición de equilibrio asociada a la coordenada Q, la única coordenada dinámica que estoy manejando, ¿verdad? Y está dada por la siguiente condición. La siguiente condición implicaría que la fuerza efectiva que nosotros podemos obtener de aquí, que es precisamente la parcial con respecto a Q, esta fuerza, si está en una condición de equilibrio, quiere decir que no existen fuerzas, o que la suma de las fuerzas es exactamente igual a 0. Por lo tanto, lo que implicaría es precisamente que esta fuerza fuera 0, por lo tanto, esta primera derivada evaluada en esta Q0 me debería de dar precisamente 0. Entonces, esto se vuelve nuevamente, jóvenes, tenemos que regresar a un problema de maximización, ¿verdad? A un problema extremal. Claro, ya no estamos en funcionales, pero sigue siendo este un problema extremal porque resulta que la primera derivada del potencial con respecto a Q evaluada en una Q0 me tiene que dar 0. Muy bien. Entonces, el equilibrio debe ser estable si el potencial efectivo evaluado en Q0 corresponde entonces a un ¿qué? Pues a un mínimo, ¿verdad? A un mínimo, es decir, tiene alguna curvatura que su curvatura pueda ser positiva. Si tiene una curvatura negativa, tendría que ser un punto de equilibrio, se podría equilibrar el sistema, pero es un punto de equilibrio inestable, ¿verdad? Si tiene una curvatura negativa. Entonces, el equilibrio es estable si el potencial efectivo evaluado en Q0 corresponde a un mínimo del potencial efectivo. Es decir, su segunda derivada de este potencial efectivo con respecto a Q, evaluada en esa Q0, tiene que ser mayor que 0. Ahora bien, consideremos ahora un pequeño desplazamiento alrededor de un punto de equilibrio. Estamos todavía por analizar la estabilidad del punto, si es o no es un punto de equilibrio estable. Entonces, esta condición la vamos a considerar suponiendo una Q igual a la Q0 y le vamos a meter una perturbación, si ustedes quieren, o un desplazamiento, un pequeño cambio en la dirección Q, ¿sí? Que este pequeño cambio lo vamos a considerar eta, es pequeñito este cambio, es un desplazamiento muy pequeño alrededor de la Q0 y evidentemente pues eta sobre Q0 tiene que ser mucho menor que 1, ¿no? Por lo tanto, esta eta es pequeñita en relación ¿con quién? Con Q0. O sea, en cierta manera lo que estamos diciendo es que vamos a perturbar muy levemente, muy pequeñitamente ¿a quién? Al punto o al sistema alrededor de ese punto de equilibrio y que queremos verificar si es estable o no es estable. Muy bien, entonces el valor del potencial efectivo evaluado en Q pues tendría que ser el valor del potencial efectivo aproximadamente evaluado en Q más ese pequeño desplazamiento que estamos teniendo, ¿no? Cerca del punto de equilibrio Q0 se puede obtener mediante una expansión en serie de Taylor alrededor de Q igual a Q0, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar ese potencial alrededor de Q igual a Q0 y entonces como tenemos una pequeña perturbación aquí, pues entonces desarrollamos esto. Y me quedaría, ¿no? El potencial efectivo evaluado en la Q0 más la derivada, la primera derivada del potencial efectivo con respecto a Q evaluado en Q0 multiplicado por eta, más un medio de la segunda parcial del potencial efectivo con respecto a Q evaluado en Q0 por eta cuadrada, y el siguiente término sería más 1 sobre 3 factorial de la tercera derivada del potencial efectivo con respecto a Q al cubo por eta cúbica y así sucesivamente, ¿verdad? Como lo que queremos y lo que esperamos es que esta serie tenga que ser una serie convergente, entonces evidentemente nos vamos a detener hasta aquí, hasta el segundo orden, y suponemos que todos los siguientes órdenes, que son pues una bola de orden de términos, adelante son tan pequeñitos que los podemos despreciar. Eso es en la suposición de que pues esta serie finalmente pueda ser una serie que converja, ¿verdad? Que converja algún valor, ¿no? Entonces, ahora, este primer término B efectivo evaluado en Q0, pues debe ser un valor constante, ¿no? No depende ya de ninguna variable.
Por lo tanto, este término es constante, ¿sí? El segundo término se anula por la condición precisamente que estamos nosotros imponiendo de que este término evaluado, ¿no? La primera derivada del potencial efectivo con respecto a Q evaluado en Q0 tenga que ser 0. Entonces este segundo término ya no juega y entonces solamente me voy a quedar con este tercer término, ¿verdad? Entonces esto es lo que necesitamos, ¿no? Y luego vamos a despreciar, pues evidentemente los términos siguientes, que es lo que estamos diciendo, porque estamos deseando y estamos esperando, pues que la serie pueda ser una serie convergente, ¿no? Entonces, podemos escribir esta serie de Taylor que ya desarrollamos en términos de este potencial efectivo. Bueno, este es el desarrollo, ¿sí? Que sigue siendo y entonces el primer término, que sería el término constante, más un término de K por N cuadrada. Ahora, este término constante, pues lo único que hace al final de la historia es solamente desplazarme el resultado. Y como es una constante, esa constante bien puede ser 0, entonces no la voy a considerar en este momento. Entonces simplemente voy a considerar precisamente el siguiente término, ¿no? Entonces ahora, lo que nosotros sabemos es que finalmente este 1 medio, pues es el 1 medio que aparece aquí. Ahora, esta K es un término constante, pero esa K tendría que estar en términos precisamente de esta expresión. Entonces, relacionando término a término la ecuación 10 con la ecuación 11, resulta que tengo que K es igual a la segunda parcial del potencial efectivo respecto de Q, evaluada en Q0, y esto es una constante, ¿verdad? Entonces, este término también debiera de ser constante, nada más que es una constante especial, ¿no? Y luego va multiplicado por la eta, que es de alguna manera la perturbación que estoy teniendo, al cuadrado, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos nuestro resultado, ¿no? De tal manera que cerca del valor de equilibrio yo puedo el potencial correspondiente al oscilador armónico y la ecuación de movimiento para eta se obtiene sustituyendo Q y Q igual a Q0 por eta en la ecuación 6, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de movimiento, esta es nuestra ecuación de movimiento, y entonces ¿qué voy a sustituir? Pues voy a sustituir precisamente, ahí está, A por eta 2 puntos, y luego esto tiene que ser exactamente igual a menos la parcial del potencial efectivo evaluado en Q más eta respecto a Q, y esto no es otra cosa que precisamente este término donde estamos aquí utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Yo voy a derivar esto con respecto a Q, pero como esto no depende de Q, pero sí depende de eta, y eta, pues aunque aparentemente es un valor constante, pero está variando también, entonces por eso lo derivo primero con respecto a eta, porque yo sé que Q0 sí es constante, y luego derivo eta con respecto a Q. Y entonces, pues evidentemente la parcial del potencial efectivo con respecto a eta me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Déjenme ver de dónde obtengo este resultado de que esto es K por eta. Ok, lo voy a derivar de acá, ¿sí? Aquí yo voy a derivar con respecto a eta. Si derivo con respecto a eta, este término se hace 0, derivo y me queda K por eta. Entonces, la derivada del potencial efectivo con respecto a eta, que es este término que aparece aquí, me queda K por eta y luego me quedaría la parcial de eta con respecto a Q. Ahora, muy bien, entonces me quedaría esta expresión que es A por eta 2 puntos, aquí lo tengo, y en lugar de este término yo tendría que escribir menos, ahí está el menos, y aquí me quedaría K por eta, y me quedaría la parcial de eta con respecto a Q. Aquí yo tengo Q, si yo derivo o de aquí despejo eta, me quedaría esto, y si yo derivo la parcial de eta con respecto a Q, la parcial de eta, este término es constante, me quedaría que la parcial de eta es igual a la parcial de Q, y por lo tanto la parcial de eta entre la parcial de Q vale 1, y entonces este término vale 1, y entonces me queda
esta ecuación de movimiento ahora para eta, donde eta es precisamente la perturbación que estamos haciendo alrededor del punto de equilibrio. Y entonces, si ustedes observan esta eta, o esta ecuación, perdón, la ecuación 15, corresponde a la ecuación del oscilador armónico. No es otra cosa que la ecuación del oscilador armónico, salvo que tenemos ciertos parámetros. El parámetro A, que es un parámetro particular del sistema, y la constante K, que apareció también por allí. De tal manera que si yo la trabajo y la escribo, entonces me quedaría una ecuación tipo la ecuación del oscilador armónico con una frecuencia que sería natural de la oscilación que estoy manejando. Por lo tanto, entonces yo podría obtener esta frecuencia ya sea como K entre A, que es el término que yo tengo aquí, pero como K yo ya sé cuánto vale K, donde tengo K, aquí tengo que K es igual a 1 entre eta por la parcial de el potencial con respecto a eta, y entonces me quedaría 1 entre A por la segunda parcial del potencial con respecto a Q evaluado en Q0. Este sería el valor de la omega cuadrado de la frecuencia natural de oscilación. Ahora bien, como yo conozco la solución de este oscilador armónico, pues evidentemente lo único que tengo que hacer es ya establecer la solución que yo estoy buscando, ya sea en términos, como lo habíamos visto anteriormente, en términos de los cosenos y los senos, de la combinación lineal que aparece por allí, en términos solamente de la amplitud, la fase y la frecuencia natural, en este caso de oscilación, o en términos precisamente escrita en términos de las variables complejas, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, ahí está cómo aparece de alguna manera. Yo puedo sustituir esta solución por esta solución en términos de la fórmula de Euler, y entonces la fórmula de Euler para el número complejo me permite escribirla de esta manera, y toda esta manera la puedo escribir como la parte real de esto, y ahí lo voy llevando hasta llevarlo a una parte compleja que puede ser eta como función del tiempo por una amplitud compleja por la exponencial de i por omega de t. Y evidentemente esta a que yo estoy teniendo aquí pues es la amplitud real o la amplitud no compleja, ¿sí? Por la exponencial de i por phi, donde phi pues es la fase. Acuérdense que la fase pues depende de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces se sobreentiende que toma la parte real de la expresión. Obviamente nos interesa solamente la parte real, no estamos pensando en la parte ¿cómo se llama? Compleja. Y bueno, la parte compleja se puede utilizar para algunas otras necesidades, ¿no? En este caso ahorita solamente nos importaría la parte real, ¿no? Bien, vamos con un ejemplo muy sencillo. Encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor del radio de equilibrio R0 por una partícula de masa m, moviéndose sobre un cono vertical con ángulo de vértice alfa, con ρ igual a z por la tangente de alfa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir el tratamiento que acabamos de aprender. Puedo escribir mi energía cinética, un medio de la masa por x punto, y punto y z punto, las 3 al cuadrado. Aquí manejo todo el álgebra correspondiente en las coordenadas cilíndricas, y entonces puedo escribir que la energía cinética la puedo escribir como m sobre 2 o un medio de la masa por la ρ punto al cuadrado por la cosecante cuadrado de alfa. Este término es constante, más ρ es la distancia que hay del eje al punto en donde se encuentra el objeto cada vez que se va deslizando sobre el cono, y phi es el ángulo que correspondería a la proyección de ese vector en el plano XY y el ángulo que estaría haciendo esta proyección con respecto al eje X, ¿no? Entonces, bien, esta es mi energía cinética. ¿Quiénes son mis coordenadas dinámicas o mis variables dinámicas, mis coordenadas generalizadas? Pues evidentemente es ρ y phi. Estas son mis coordenadas generalizadas. La energía potencial la puedo escribir como mgz. Yo conozco y sé que z está dado en términos de esto, entonces lo puedo escribir a z en términos de ρ y de la tangente de alfa. Y entonces, pues, evidentemente me queda de esta manera. Por lo tanto, puedo escribir mi lagrangiano, que estaría escrito de esta forma.
aquí está es la energía cinética menos la energía potencial. Con este lagrangiano yo puedo obtener de alguna manera que pues mis ecuaciones de movimiento. Tengo la ecuación de movimiento para phi, tengo la ecuación de movimiento para phi, estoy ocupando la ecuación de Euler-Lagrange, entonces este primer término me dice que teta es cíclica o que teta es una coordenada ignorable y entonces pues va a de alguna manera a permitirme una propiedad conservada, que en este caso sería el momento angular, y entonces pues evidentemente sabemos que esto es cierto y aquí definimos el momento angular. El momento angular alrededor de z, la partícula está dando vueltas alrededor de z, entonces pues va a ser igual a m rho cuadrada por phi punto L de z. Muy bien, ahora la parcial de L con respecto a rho punto, su derivada con respecto al tiempo, entonces esta sí la puedo desarrollar y entonces ahora lo que yo tengo aquí es precisamente una ecuación. Ahora esta ecuación es para rho, entonces tengo dos ecuaciones de movimiento, ¿verdad? La primera ecuación de movimiento me permite encontrar a phi punto en términos de ¿quién? En términos de el momento angular en z, y me permite encontrar la segunda ecuación de movimiento, que son las ecuaciones de movimiento que yo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, fíjense, aquí yo tengo una phi punto, pero esta phi punto la puedo despejar de acá. Entonces lo que voy a hacer es esta phi punto despejada, que me quedaría LZ entre m rho cuadrada, la voy a sustituir aquí y entonces cancelaría o quitaría yo el término de phi punto, y este término de phi punto ya me daría una ecuación de movimiento que yo puedo resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Aquí estoy sustituyendo la phi punto, voy haciendo el álgebra, obtengo esta ecuación y entonces lo que obtengo es precisamente una ecuación ¿para quién? Una ecuación para rho dos puntos, ¿no? La cual tiene la forma de un problema unidimensional, solamente en una dimensión. Seno de alfa y coseno de alfa son constantes, m es constante, g es constante. Este término que aparece aquí ya es una constante. Seno de alfa al cuadrado es constante, L de z al cuadrado es constante, m es constante, es decir, la única dependencia en el tiempo la tengo aquí en 1 sobre rho al cubo y la derivada que yo tengo de este lado. Bien, por lo tanto, esta ecuación de alguna manera sí la pudiese yo resolver. Vamos más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo yo que la fuerza efectiva de rho, yo la puedo calcular como la parcial del potencial efectivo con respecto a rho. Y entonces si yo hago eso, esto es lo que me dijo el problema anteriormente arriba, si yo hago eso, pues entonces pues vamos a calcular la expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acuérdense que esta expresión que yo tengo, m por rho dos puntos, pues es justamente la fuerza efectiva, ¿sí? Entonces, esa fuerza efectiva, pues yo ya la tengo calculada aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es que la definición que yo tengo de esa fuerza efectiva, en este caso para rho, que sería la parcial del potencial efectivo con respecto a rho con signo negativo, yo ya lo calculé aquí, que sería LZ cuadrado por m por rho cúbica, seno cuadrado de alfa, menos g m coseno de alfa, seno de alfa. De aquí, si yo evalúo esta expresión en rho cero, lo que yo debería obtener es que esto fuera cero, porque estaría yo en un punto de equilibrio. Entonces, pues simplemente evaluamos esta expresión y la igualamos a cero, y la evaluamos en rho cero, y ahí está evaluada en rho cero igual a cero. Muy bien, ya que tengo este término que está aquí, pues entonces ahora tengo L de z al cuadrado sobre m por rho cero cúbica, que es este término que está aquí, por el seno cuadrado de alfa que está aquí, pues va a ser exactamente igual a este término. Muy bien, entonces este seno cuadrado se puede cancelar con este seno cuadrado, me quedaría seno, coseno entre seno o seno entre coseno, que me daría la tangente, y entonces resulta que esta rho cero al cubo la puedo escribir ya en términos de mis constantes que aparecen allí. Por lo tanto, rho cero es una constante, ¿sí? Entonces, ahora el potencial efectivo es obtenido
por medio de la integración. Entonces, si yo ya tengo precisamente este potencial efectivo, integro con respecto a ρ, entonces aquí me quedaría el potencial efectivo y entonces ahora sí voy a integrar esto con respecto a ρ y la única dependencia que tengo en ρ es aquí. Aquí me va a aparecer una ρ en este término que tengo acá y cuando yo integre este término me va a quedar así, ¿verdad? Sube como ρ a la menos 3, entonces le voy a sumar 1, me va a quedar a la menos 2 y lo voy a dividir aquí como menos 1/2. Entonces ahí está. Entonces, el potencial efectivo es igual a menos por menos nada más, LZ al cuadrado sobre 2m ρ cuadrada por el seno cuadrado de alfa más ρ veces gm coseno de alfa seno de alfa. Ahora bien, la siguiente derivada, que sería la ecuación 54, ¿sí? Es la segunda derivada del potencial efectivo con respecto a ρ evaluada en ρ0, ¿sí? Que sería la siguiente derivada de esta. Yo ya tengo la primera, yo tengo que obtener la segunda derivada. Al obtener la segunda derivada, entonces voy a derivar con respecto a ρ. Este término ya es constante con respecto a ρ, solamente me queda este término que debería de ser con respecto a ρ, ¿verdad? Entonces, al subirlo, me queda, y derivarlo, me queda 3 por menos 3 por LZM por ρ a la cuarta, y lo estoy evaluando en ρ0, por eso me queda una ρ0 cuarta, ¿sí? Y entonces, pues, evidentemente, este término tendría que ser mi constante K. Entonces, pues, es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Y entonces, pues aquí simplemente escribimos, pues, que la constante K es igual a esto, como L de Z al cuadrado entre M, ¿esto de dónde salió? De aquí sale, fíjense. Bueno, de más arriba, acá está. L de Z al cuadrado entre M es igual a ρ0 cúbica por G entre la tangente de alfa. Entonces, aquí está mg ρ cúbica entre la tangente de alfa. Entonces, sustituimos este resultado aquí y me queda una mg tangente de alfa seno cuadrado de alfa 3 por una ρ0 al cubo entre una ρ0 a la cuarta, que me queda una ρ0, y entonces me va a quedar 3 veces. Se va la m acá, me queda acá entre m para que me dé la frecuencia y entonces ya obtuve yo la frecuencia que estaba buscando, que me quedaría g por 3 entre ρ0 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Por lo tanto, el movimiento en pequeñas oscilaciones eta para ρ menos ρ0 se puede expresar en forma de la ecuación 18, cuya solución estará dada por la oscilación armónica, ¿sí? Y esa oscilación armónica me permite obtener de alguna manera la frecuencia natural de esa oscilación pequeña, que está dada precisamente por K entre M, donde K es, pues, un término que aparece aquí, y aquí aparece precisamente la K entre M, que me daría la frecuencia natural de oscilación. Es decir, lo que estoy encontrando aquí, esta omega es igual a esta. La fase, como sabemos, pues dependerá de la amplitud, y la fase dependerán de las condiciones iniciales de las pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí, pues es, digamos, la parte introductoria en relación con pequeñas oscilaciones. Es un tema hasta ahorita, pues para una sola dimensión es muy sencillo, muy simple, y como ven, pues estamos haciendo uso, pues, de lo que hemos aprendido ya como una aplicación de la parte de Lagrange y como una aplicación precisamente del oscilador armónico. Muy bien, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar en este instante para este video, y espero pronto subirles un nuevo video donde podamos resolver problemas más adecuados y que les puedan ayudar. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.